Hola, soy Regina y hoy hablaremos sobre Monterrey y sostenibilidad. Primero les contaré un poco sobre Monterrey para entender mejor su ciudad. Monterrey tiene un clima semiárido cálido, con veranos muy calurosos y húmedos e inviernos templados. Dentro de sus recursos hídricos, enfrentan desafíos significativos, principalmente por los bajos niveles de lluvia, el crecimiento en la demanda y los altos niveles de consumo promedio por habitante. La ciudad depende de gran medida en fuentes superficiales como las presas Cerro Prieto, La Boca, El Cuchillo y de acuíferos subterráneos. Dentro de sus residuos sólidos, se genera una gran cantidad de estos residuos debido a su alta población y actividad industrial. Principales fuentes de contaminación. Estas son emisiones industriales, vehículos de motor, emisiones de fuentes fijas como fábricas y refinerías, y la quema de biomasa y residuos agrícolas en áreas circundantes. Movilidad y transporte. Su principal medio de transporte son los automóviles particulares. Se estima que hay aproximadamente un vehículo por cada 2 habitantes. Después viene el transporte público y, en mucho menor medida, son las bicicletas y otros medios no motorizados. Población. Se estima que Monterrey tiene una población de 1.14 millones de habitantes, pero en el área metropolitana, que incluye municipios, tiene una población alrededor de 5.3 millones de habitantes. Educación. El 95% de las niñas y niños de 6 a 14 años asisten a la escuela. A nivel nacional, la asistencia es de 94%. El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más de edad es de 10.7, lo que equivale a casi segundo año de bachillerato. Comparando con otras ciudades, creo que Monterrey tiene un promedio bueno de nivel de educación. Principales actividades económicas. Estas son la industria manufacturera, el comercio, los servicios financieros y de seguros y tecnologías de la información y comunicación. Tasa de desempleo. Es baja en comparación con otras ciudades mexicanas, situándose alrededor del 3.5% según las estadísticas más recientes. PIB de la ciudad. En 2020, el PIB del área metropolitana de Monterrey fue aproximadamente de 162 mil millones de dólares, representando alrededor del 8% del PIB nacional, siendo esto uno de los más altos del país. Para calcular las emisiones de CO2 hice un cálculo tomando en cuenta la población estimada. Y les dejo los cálculos. Aquí está el de gasolina y el de electricidad. Ahora definiremos qué es una ciudad sostenible y si Monterrey entra dentro de este concepto. Las ciudades sostenibles son aquellas que se desarrollan y funcionan de manera que satisfacen las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Esto implica un equilibrio entre el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente, promoviendo un bienestar general a largo plazo. Existen varios factores que influyen, y para averiguar si Monterrey es una ciudad sostenible, vamos a analizar cada uno de ellos usando un semáforo de cumplimiento. Empezamos con el factor social. En este hablaremos de los servicios básicos, la vivienda asequible y la participación ciudadana. Los servicios básicos tienen buena cobertura de educación a nivel primaria y secundaria y atención médica, como ya lo mencionamos. Sin embargo, hay áreas periféricas que aún enfrentan desafíos en el acceso equitativo. Y es bien sabido la crisis de agua que viven en Monterrey, lo cual es un problema preocupante ya que el agua potable es una necesidad y un servicio humano. Vivienda asequible. Los costos son muy altos y tienen una oferta muy limitada de viviendas de calidad para sectores de bajos ingresos, lo cual causa una gran desigualdad. Participación ciudadana. Hay mecanismos para la participación ciudadana, pero aún hay un margen de mejora en términos de transparencia y acceso real de los ciudadanos en las decisiones importantes. En mi opinión, en el factor social están en semáforo rojo. Ambiental. Dentro de la gestión de sus residuos, ya hay programas de reciclaje, pero pueden todavía mejorarse. Eficiencia energética. El proceso de uso de energías renovables ha sido muy limitado y la dependencia de fuentes de energía no renovables sigue siendo muy alta. Dentro de sus espacios verdes cuentan con muchos parques y reservas naturales, pero la proporción de espacios verdes por habitante es baja y hay desafíos en la preservación de la biodiversidad urbana. Esto dejaría el factor ambiental en amarillo. Factor económico. Dentro de su desarrollo económico inclusivo, Monterrey es un importante centro económico en México, con un crecimiento notable. No obstante, las oportunidades económicas no siempre benefician a todos por igual, y la pobreza y la desigualdad siguen siendo un problema muy grave. Transporte sostenible. El transporte público y la infraestructura para bicicletas y peatones necesitan mejoras significativas, ya que aquí tienen un gran problema con la congestión vehicular y la contaminación de aire, los cuales son graves problemas. En mi opinión, en este factor están en verde, pero están muy cerca a ser amarillo. Gobernanza. Su planificación urbana integrada ha mejorado, pero aún falta una integración más completa de los aspectos sociales, económicos y ambientales para un desarrollo verdaderamente sostenible. Transparencia y rendición de cuentas. Estos mecanismos no siempre son lo suficientemente robustos ni accesibles para todos los ciudadanos, lo cual causa desigualdad. En mi opinión, en este factor están en verde, ya que, aunque faltan muchas mejoras, creo que van por buen camino. Factores externos. Cambio climático.
Monterrey enfrenta riesgos significativos por el cambio climático, incluyendo sequías y eventos climáticos extremos. La ciudad está trabajando en medidas de adaptación, pero aún no son suficientes. En mi opinión, aquí están en semáforo rojo, ya que es un problema muy preocupante. Migración y crecimiento poblacional. Estos ejercen presión sobre los servicios y la infraestructura urbana. La ciudad ha manejado esto de manera moderada, pero se necesita una mejor planificación. Creo que en este están en verde, ya que como ya lo dije, ya se están implementando muchas acciones para mejorar esto, aunque necesita mejoras. Globalización económica. Monterrey se beneficia de la globalización económica siendo un centro industrial y comercio clave. Sin embargo, la dependencia de mercados externos puede ser un riesgo en tiempos de crisis global. En mi opinión, en este aspecto están en verde. Entonces, en conclusión, Monterrey muestra un rendimiento mixto en términos de sostenibilidad. Destaca positivamente en algunos aspectos económicos, de gobernanza y poblacional, pero enfrenta desafíos significativos en vivienda asequible, eficiencia energética, transporte sostenible y adaptación al cambio climático. Con esfuerzos continuos y mejoras en las áreas más débiles, Monterrey puede avanzar hacia una mejor sostenibilidad. Creo que es muy difícil que una ciudad llegue a ser 100% sostenible, pero creo que Monterrey va por buen camino ya que están empleando muchos programas y maneras de mejorar su sostenibilidad y calidad de vida de sus habitantes. Esto principalmente aquí es una de las sociedades con mayor ingreso económico en México, lo cual les beneficia poder implementar este tipo de medidas. Entonces mi conclusión es que no, tal vez Monterrey todavía no es una ciudad sostenible, pero creo que puede llegar a serlo y va en ese camino. Gracias por escuchar.